Doctor Ramírez, ¿por qué hay gente que defiende a rajatabla la Constitución del 93? Son gente pues, que no tiene cultura, ¿no? Se han lavado la cabeza. O sea, la propaganda neoliberal ha sido fuerte, ¿no? Han hecho pasar que la Constitución del 93 de Fujimori, digamos, es la que ha sacado al país del desarrollo, que ha llevado al crecimiento económico. Es mentira, señores. Eso en una disertación les expliqué a usted con los cuadros cuánto había el año 90, cuánto dejó Fujimori el año de PBI dejó Fujimori, cuánto de inflación hubo en esos 10 años, cuánto de pobreza había. Un dato así objetivo, cuando Fujimori se fue del año 2000 del poder, se fugó, habían 5 millones de pobres. ¿Cuántos pobres hay hoy día? Hoy día hay 11 millones de pobres. Es un dato objetivo. La historia comienza acá, ¿ya? La historia, 1980. Constitución de 1979. Esto rige del 28 de julio. ¿Quién la puso en vigencia? Fernando Belaúnde con Acción Popular. ¿Por qué? Porque Aya La Torre ya había muerto. La constituyente ya no existía. Se disolvió. No es que los apristas hayan hecho esa constitución, que haya sido hecha íntegramente por ellos. No, ahí hubo, les he dicho, intereses de todos los grupos sociales, grupos políticos en el Perú. Fíjense, si era constituyente el presidente de la CGTP, Isidoro Gamarra, ¿ustedes creen que Isidoro Gamarra no iba a defender los derechos de los trabajadores? Estaba el presidente de la Federación Minera del Perú, Víctor Cuadros, dirigente de la Confederación Campesina del Perú, de la Confederación Nacional Agraria. ¿Ustedes creen que no claro que iban a defender los derechos de las cooperativas, de las comunidades? Entonces, acá no ha habido problemas en el año 80, el desastre del 85 al 90, que es el desastre de Alan García, de la hiperinflación, ¿no? Hiperinflación. La Constitución tenía más que 5 años de vigencia. Y el Perú tuvo la desgracia de caer en manos pues, de los apristas, ¿no? ¿No? Y hay unos tarados, unos descerebrados, que dicen que yo soy aprista, para engañarlos a ustedes, ¿no? Porque yo estoy promoviendo soy el único, desde el año de 1992, cuando Fujimori dio un golpe de Estado. Y también en esa época estaba Alberto Borea, que desde el Colegio de Abogados de Lima pedimos la restauración de la Constitución. Porque no había fundamento, esa era la fuerza bruta, porque Fujimori metió los tanques, las tanquetas, al Parlamento, ¿no? O sea, pisoteó pues los derechos de los peruanos, ¿no? Entonces, Alan García con los apristas, en estos 5 años desataron la hiperinflación. Eso es conocido, pero eso no es culpa, no es consecuencia de la Constitución del 79. Eso es consecuencia de una mala política económica aplicada por García, ¿ya? Y factores internacionales. Fundamentalmente el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que aplicaron en toda América Latina política de shock, política de ajuste. Y hubo hiperinflación, acuérdense ustedes, en Argentina cayó de la arruga, en Brasil, en México, donde se llegó a nacionalizar los bancos en México, para pagar, digamos, el negociado de la deuda. Los mexicanos en esa época estatizaron la banca, y luego tuvieron que devolver la banca por presión del Fondo Monetario. En Colombia, en Venezuela, antes de Chávez. Entonces, el desastre de la hiperinflación no es un problema de la Constitución, al contrario. Esa Constitución impidió, digamos, que García pudiera, digamos, saquear el Perú, ¿no? Y con esa Constitución se le procesó a García. Entonces el problema se presenta del 90, ¿no? Acá aparece Fujimori. Fujimori es elegido con la Constitución del 79. Ojo, señores, ojo. Fujimori es elegido con la Constitución 79, el año 90. Entonces, el país ha estado bien hasta el 5 de abril. 5 de abril del año 92. La pregunta está acá, ¿no?
hay que ser racionales, ¿no? Que no se engañen ustedes. Una constitución que recién estaba en vigencia. No tenía ni 9 años de vigencia, 10 años de vigencia. Y Fujimori da el golpe de Estado. ¿Por qué da el golpe de Estado? Se inventó, ¿no? Se inventó el cuento de que su hermana estaba vendiendo ropa donada de Japón, salió la mujer a hacer el escándalo de que sí, que vendía ropa donada. Entonces dice que por ese motivo Fujimori dio el golpe de Estado. No, el motivo fue un motivo de saquear la economía del Perú. ¿Y quién diseñó eso? Hernando de Soto. Con todos los banqueros en el Perú. Porque Fujimori, como hoy, como Castillo, era un ignorante, no sabía qué hacer con el país. Llegó a la presidencia movido por Alan García. Alan lo financió. No tenía equipo económico, no tenía plan de gobierno, no tenía nada. Y toda la gente de Vargas Llosa, digamos, que había apoyado a Vargas Llosa, se pasó al bando de Fujimori. Entonces, cuando ellos vieron que el chino estaba en nada, dijeron, acá el chino nos los almorzamos y nos quedamos con el Perú. Le ponemos ruedas a todas las empresas públicas y nos quedamos con las empresas públicas. Pero para ello no lo podían hacer con la Constitución del 79, porque prohíbe ese tipo de remate de los bienes públicos. Entonces, tenían que dar el golpe, ¿para qué? Para dar una nueva Constitución. Esa fue la razón. Entonces, con la nueva Constitución, que fue convocada, ¿no es cierto?, por un dictador, porque Fujimori era dictador. ¿Qué significa dictador? Que concentraba todos los poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, concentraba todo. ¿Eso era legítimo, era legal? No, pues, no tenía ningún título legítimo. Eso está fuera del derecho. Entonces, para robar, para sacar las empresas públicas y todo el erario nacional, entonces los banqueros con los chilenos, el Fondo Monetario y todos los grupos de poder económico dijeron hay que hacer una nueva constitución. Esa nueva constitución fue la que Fujimori la convoca sin manos militares, sin pedirle, fíjese, acá nomás sin pasar por ningún congreso, sin presentar ningún proyecto de ley, de reforma constitucional, no, pisoteó todo. Acá en ese proyecto que presentó Castillo, ha ido al Congreso, han hecho todo el simulacro de la votación. Fujimori hizo eso de frente. Nombró con fraude a los del Congreso Constituyente, 100, está Rafael Rey, está Lourdes Flores, Marta Chávez y todos los que están del grupo Fujimorista. Y ellos tenían mayoría, ellos tenían 58 votos sobre 100. Porque así se calculó, ¿no? Hay que dar un margen, una apariencia de que hay una oposición. Entonces todas las votaciones las ganaban, pues como ahora, ¿no? Es un Congreso Constituyente fraudulento. Miren, ese Congreso no era poder constituyente, ¿ya? Porque era un Congreso que legislaba. Y la Asamblea Constituyente, el poder constituyente no legisla de manera ordinaria, solamente tiene como objeto hacer una constitución. Es otro vicio, ¿no es cierto?, que anula esa constitución fujimontesista. Entonces, cuando luego ya los estudios de abogados, de los grandes estudios de abogados de los banqueros, hicieron el proyecto, se lo remitieron al servicio de inteligencia, se le dio forma y Fujimori, ¿no es cierto?, simuló hacer, digamos, un referéndum ratificatorio el 30 de octubre. O sea, el 30 de octubre del año 93, referéndum ratificatorio. Pregunta, a Castillo le están pidiendo, oye, ¿por qué si la Constitución de hoy no? Pregunta, Fujimori, ¿en qué artículo, en qué norma, en qué constitución, en qué ley se fundamentó para hacer el referéndum ratificatorio? En ninguna norma, es su sola voluntad. O sea, a mí me da la gana y un referéndum ratificatorio.
O sea, hizo lo que le dio la gana con este país. Y luego del referéndum ratificatorio, que fue un referéndum fraudulento porque él tenía el control de la OMPE, ¿no? Hizo la simulación y dice, no, ganaron por 52% a 48%. Un fraude absoluto, pues, sin control de nadie. Montesinos manipuló las cifras, dijo, no, bueno, la confirmación han ganado por 52% y el no solamente ha obtenido 48%. Mentira, es un fraude. Entonces, a partir del 1 de marzo, el 1 de enero del 94, supuestamente tenían su constitución. Pregunta, acá viene la línea de tiempo. Del 5 de abril al 1 de enero de 1994, el país era una jungla. Estábamos en la ley de la selva. No teníamos leyes, no teníamos constitución, no teníamos nada. Y acá no había congreso, no había comisión de fiscalización, no había nada. No había tribunal constitucional. O sea, no existía nada, señores, que pudiera controlar al dictador. Entonces, así se generó ese documento, que es totalmente írrito. Y a partir del golpe de Estado, se comenzaron a vender las empresas. Entonces, en este periodo, desde el 92 hasta el año 2000, en que Fujimori fuga el año 2000 en noviembre, se vendieron las empresas públicas, ¿no es cierto? Que es un activo que teníamos nosotros más o menos, se calcula que son más o menos 70.000 millones de dólares que costaban las empresas públicas. Se subvaluó y se entregaron a toda la mafia. La compañía de pagar de teléfonos en Perú, a los españoles, Telefónica, ¿no? ¿Qué es Telefónica? Repsol la partía a los españoles, entregaron las minas, la compañía, entregaron los puertos, el Hugo Romero, entregaron la línea aérea nacional, Alan Chile. O sea, entregaron todo el Perú. O sea, es un plan orquestado, ¿no es cierto? Pregunta. Del año 90, en que empieza esta historia, está acá, 90, 92. Yo le pregunto a ustedes, apliquen su sentido común. Hasta el año 2022, el Perú, han sacado al Perú 420.000 millones de dólares. Más todas las empresas públicas. Más las concesiones. Más las minas. ¿Qué hacemos con eso? ¿No? Cerrón, que ahora ya tengo dudas, ¿no es cierto? Cerrón, 2022, dice, ¿no? Dice, hay que hacer una nueva constitución, hay que hacer referéndum constituyente. Esa es la gran estafa, dense cuenta, abran los ojos, es la farsa más grande que hay. Este es un traidor. Él, Bellido, Bermejo, Castillo. Los que pregonan eso son unos traidores a la patria. Son agentes chilenos. Es el antipatria, no les interesa. 420.000 millones de dólares, las concesiones, las minas, los puertos, los peajes. Pregunta, ya, 2022, dice, nueva constitución, asamblea constituyente. Y están tonteando a los hermanos, a los compatriotas, tú hermano, haciéndote recolectar firmas. Pero es una gran mentira. Yo les digo acá, no va a haber asamblea constituyente, no, es un engañamuchachos. ¿No? Ellos dicen, ¿no? Ya, hagamos acá. Y les he preguntado, les he dicho, ¿no?
son tan miserables que persisten en la mentira, ¿no? Dice acá, ya, suponte, ya, es un acto de locura. Supónganse ustedes. Estamos hoy, 2022. Supónganse que se va al referéndum ya, sí, Asamblea Constituyente ya. El 2023, ya, Asamblea Constituyente. Como Chile, ya. Se da una nueva constitución. Pregunta, sentido común, abre los ojos, abre los oídos. Pregunta, esa constitución del 2023, supongamos que sea ese año, rige hacia adelante. Esto de acá puede anular todo lo anterior, lo hecho en 30 años. Hay unos brutos, hay unos ignorantes en la Plaza San Martín que dicen, ¿no es cierto?, que con un artículo que pongamos en la Constitución, dice, por el Poder Constituyente, que es Poder Supremo, que lo puede todo, sí, dice. O sea, van a poner un artículo que dice, ¿no? Todas las minas, todas las concesiones, todo el dinero, todo el peaje va a regresar al Perú. ¿Ok, manda el Perú? El 2023. Es un ignorante, es un burro. Porque ese artículo, esa disposición, no puede ir hacia atrás. Rige de acá hacia adelante. No puede revisar ningún contrato de ley. El contrato de ley es intocable. Para revisarlo, las grandes corporaciones, los banqueros, tendrían que dar su anuencia. ¿Ustedes creen que ellos van a aceptar la revisión? Son sus derechos, ellos van a decir, son mis derechos adquiridos. No se puede tocar eso. Entonces es una gran mentira. ¿No? Decir que poniendo un artículo ahí que diga que se nacionaliza eso es una falsedad. Y si quisiera tocar una empresa privatizada, Castillo o el que haga, el ministro se va a la cárcel. Porque ellos van a invocar, perdón señor, usted me está la palabra es confiscando. Usted me está confiscando una propiedad que yo, Rexol, por ejemplo, la Pampilla, yo la adquirí bajo la protección de la Constitución Política del año de 1993. Su Constitución, está bien, ustedes pueden hacer lo que quieran, rige para adelante, pero no me pueden tocar una refinería que yo compré en el año 96. Y si ustedes quieren quedarse con la refinería, me tienen que pagar a mí mis 20.000 millones de dólares. Ah, ¿no me la quieres pagar? Ya pues, está bien, te demando en el CIADI y te embargo todas las reservas, todas las cuentas que tengas en el exterior. Y se acabó el problema, nos ponen de rodillas. Eso es lo que quieren. ¿Ya? No se puede, eso, con ese criterio, digamos, ellos están, como son unos animales que no manejan economía, no manejan empresas, eso se llama confiscación. Y el Perú no puede defenderse ahí. Sin embargo, si nosotros aplicamos la cláusula pétrea, el 307, la Constitución de 1979, esta sí, se aplica a todos los contratos de esos 30 años. ¿Por qué? Sentido común. Su punto de origen, su nacimiento como un niño, como un ser humano, la Constitución 79 no ha nacido en el año 2023. Si la retuvimos en 2022, su punto de nacimiento no es en 2022, su punto de nacimiento es en 1980. Ahí nació la criatura. Que la hayan escondido, que le hayan cambiado de nombre, ¿no? Que la hayan tenido secuestrada, es otra cosa, pero el niño ha seguido viviendo. ¿Ya? En cambio acá no. Tú tienes una nueva constitución en el 2023, no puedes. ¿Por qué? Porque tú no existías el año 96 cuando compré la Pampilla. Entonces, ¿cómo me vas a aplicar una norma cuando tú no existías? No, hay que ser demasiado brutos, ¿no? Y si nosotros aplicamos acá, estamos protegidos por la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA. Porque eso se llama restablecimiento del Estado de Derecho, un Estado de América Latina. ¿Ya? No nos pueden embargar nada, no nos pueden demandar nada, porque estamos restableciendo el imperio de la ley y el Estado de Derecho en el Perú. No cabe nada, no cabe demanda ante el Tribunal Constitucional, el Congreso no puede hacer absolutamente nada. Al contrario, el Congreso deberían irse a la cárcel todos. Si es que Castillo tuviera
¿Ya? Entonces, el asunto es así de simple, señores. ¿Usted cree que Castillo va a restaurar? No, yo cada vez creo menos. Para mí es un asunto terminado esto lo de Castillo. Ya ni estoy pensando en el nuevo gobierno, estoy pensando en lo que debemos hacer los peruanos, señores. Ya es un asunto que Castillo es historia. Acuérdense lo que les digo hoy día 22 de mayo. Cerrón es historia, Perú Libre es historia, no van a llegar ni al 5% en estas elecciones. Los poderes fácticos no quieren que se restituya el 79, lógico, tienen que defender sus intereses, ¿no es cierto? No quieren perder, pues, todo lo que están ganando, 420.000 millones de dólares, señores, en 30 años se han llevado con esta constitución. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a restituir, a restaurar la carta? Es fácil, pues, con un nuevo gobierno, con este gobierno ya no hay posibilidades. Entonces el nuevo gobierno asumirá esa obligación patriótica, ¿no? No, acá dice que la Constitución dice Orlando Marvín que al no ser restaurado por Toledo ya no se puede restaurar. Eso es un error, pues, la persona lo que cree en eso. Esos son psicosociales, son argumentos para justificar, digamos, el saqueo del país, ¿no? Miren, entiendan bien, lean bien el artículo 307, la cláusula pétrea. Ustedes, digamos, eso lo interpreta hasta un niño, lo entiende con toda claridad, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ustedes tienen cierta pereza mental, ¿no? Ese artículo es claro, es terminante, ¿no es cierto? Y acá lo tengo, ¿no? Es cuestión de interpretarlo con el sentido común. Dice, esta constitución, o sea, está hablando de la constitución 79, dice, no pierde su vigencia, no pierde su vigencia, dice. O sea, no pierde su vigencia, dice que sigue en el tiempo. Dice, ni deja de observarse por acto de fuerza. O sea, un golpe de Estado no la puede dejar sin efecto. O cuando fuese dejada sin efecto por otro medio distinto al que ella dispone. ¿Cómo es la reforma de la Constitución? Está en el artículo 306. Ya dice, esta Constitución no pierde su vigencia, dice. O sea, si no lo hizo Toledo, problema de Toledo, Toledo está incluso en responsabilidad. No lo hizo Alan, está en responsabilidad. No lo hizo Humala, está en responsabilidad. No lo hizo Kuczynski, no lo hizo Vizcarra, está en responsabilidad. No lo ha hecho Castillo, está en responsabilidad. Doctor Ramírez, ¿por qué hay gente que defiende a rajatabla la Constitución de 93? Porque son gente pues, que no tiene cultura, ¿no? Se han lavado la cabeza. O sea, la propaganda neoliberal ha sido fuerte, ¿no? Y han hecho pasar que la constitución del 93 de Fujimori, digamos, es la que ha sacado al país del desarrollo, que ha llevado al crecimiento económico. Es mentira, señores. Eso en una disertación les expliqué a usted con los cuadros. ¿Cuánto había el año 90, cuánto dejó Fujimori el año de PBI dejó Fujimori? ¿Cuánto de inflación hubo en esos 10 años? ¿Cuánto de pobreza había? Un dato así objetivo, cuando Fujimori se fue del año 2000 del poder, se fugó, habían 5 millones de pobres. ¿Cuántos pobres hay hoy día? Hoy día hay 11 millones de pobres. Es un dato objetivo. Es un asunto, ya no me vuelven a hablar a mí de Castillo, señores, porque para mí es como si no existiese. Si lo hagan el 28 en diciembre, pensemos nosotros en una salida de nuestro país. Nuevos hombres, nuevos partidos, nuevos movimientos, ¿no es cierto?, para salvar al Perú. Y el primer acto que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, primer tiempo, restauramos la Carta del 79. No es que sea la mejor constitución, no, hay que ser ahí realistas, ¿cierto? Hay que ser racionales. Es una buena constitución para el siglo XXI que puede ser mejorada. Acá los apristas no tienen nada que ver, porque ellos traicionaron a Alan García, del Castillo, todos esos corruptos que llegaron al poder y no restauraron una carta que era buena para el Perú, digamos, porque muchos fueron sobornados por las grandes corporaciones. Toledo, Humala y toda esta gente. Eso se sabe, se conoce. En Chile se han tomado 2019, 20, 21, 22, 5 años para hacer esa constitución. En el Perú, para hacer una nueva constitución, 5 años. Pero si tenemos la constitución, una buena constitución, en un día, no nos cuesta nada. ¿Por qué la persistencia de esta gente, ¿no? de hablar de una asamblea constituyente ahora?
No, el primer tiempo es eso, ¿no es cierto? Porque no podemos construir sobre la constitución fujimontesista. No se puede hacer esto. Métanse al oído, métanse a los ojos esto de acá. Constitución del 79. Sobre esa se ha querido montar la constitución de Fujimori del año 93. Y sobre esa Cerrón quiere montar una nueva constitución, el año 2023. Esa no es el camino. Lo que tenemos que hacer nosotros es constitución del 79. Hay que demoler esto de acá. Esto hay que anularlo, no reformarlo. Porque alguna gente equivocada también dice, ¿no? Hay que hacer enmiendas a la constitución del 93 porque es buena. Esa constitución es espuria, irrita, nulla ipso iure. Eso hay que demolerla, anularla. Tiene que desaparecer de nuestra historia política. Entonces, esto no podemos construir nosotros sobre esa constitución. Entonces, ya, demolemos esto, constitución del 9, si quieren, segundo tiempo, nueva constitución, 2023. Ya, este es el procedimiento. ¿Qué cosa hemos conseguido al demoler esto? Al demoler esto, estamos recuperando todo lo que perdimos. Recuperemos las empresas, la concesión de las minas. Si no hacemos eso, no podemos recuperar nada. Evidentemente acá alguien se va a perjudicar, ¿no? ¿Quiénes van a perder? El pueblo no pierde nada. Los que pierden son los banqueros, son las grandes empresas, los nuevos millonarios que robaron al Perú, españoles, los chilenos, los anglosajones, los australianos, los chinos, ellos perderán, pero el Perú no va a perder. Entonces, eso es lo fundamental. No podemos construir, ¿no?, sobre esta constitución o esa falsa constitución. Y no es que esté viejita, como dice, ya pasó 30 años, que Toledo no la vivió. Eso es mentira, eso. Yo dije, escuché a otra persona que no tiene legitimidad. La que no tiene legitimidad es la de Fujimori, porque eso no lo hizo un poder constituyente, la del 79 le hizo un poder constituyente, una asamblea constituyente. La del 93, además de ser fraudulenta, farsa, lo hizo un congreso ordinario. El congreso ordinario no es poder constituyente, pues. Si se restaura la constitución del 79, el congreso lo puede bloquear. No puede bloquear nada, señores. Eso sería explicarles, es un mecanismo de ejecución, que por estrategia no se lo puedo decir. Eso lo haremos con los patriotas, pues. Ya, porque tarde que temprano eso se tiene que hacer. ¿Hay precedentes históricos en el Perú? Sí, claro que sí. Ya, el Congreso no tiene nada que hacer nada en este asunto, señores. Ni tampoco el Tribunal Constitucional. Es, le repito, un acto de decisión política. Castillo sabe el procedimiento. Si no lo hace, no quiero hablar de Castillo tampoco. Pero porque ya le he dicho, para mí Castillo es un problema superado. No necesita ningún referéndum porque alguna despistado dice que no hay que someter, no necesita referéndum. Si viene de un poder constituyente, ya está legitimado esa constitución. No necesita nada adicional. ¿Ya? Preparémonos para Eber Burga, para el 2026, no, preparémonos para el 2023. Acuérdense ustedes, cuando nosotros los llamemos a ustedes, todos los del Movimiento Poder Ciudadano, ya ha llegado la hora, ya estamos educados, sabemos a dónde vamos, sabemos lo que queremos. Ustedes pueden ser congresistas, ustedes pueden ser regidores, pueden ser gobernadores, pueden ser alcaldes. ¿Qué les falta a ustedes si se están preparando? Van a saber más que Castillo. ¿Usted cree que Castillo sabe esto, lo que le estoy explicando a ustedes? ¿Creen ustedes que sabe siquiera alguna idea de lo que le estoy explicando, de lo que es poder constituyente, poder constituido, reforma constitucional, estructura orgánica, derechos fundamentales, parte orgánica, parte dogmática? Es un conocimiento invalorable, ¿no? Que solamente se da en una universidad que es así cerrada, ¿no?, para una élite. Pero acá esta es una universidad libre, ¿no? Porque a mí la universidad no me va pues yo no tengo contrato de exclusividad, digamos, ¿no? No me puede limitar mi derecho, mi libertad, mi derecho de opinión, con tal que yo cumpla con mis obligaciones en la universidad, punto. Puedo yo 1 hora a la semana, 2 horas a la semana con ustedes, ¿no es cierto?, hablarles, ¿no? Ahora, si les parece mal, suspendo esto y váyanse ustedes a la Plaza Martín, escuchen a esta gente, pues, ¿no? Entonces prepárense ustedes, prepárense, y cuando la patria los llame ustedes para que dirijan este país, diríjanlo en los ministerios, donde crean ustedes que están preparados, porque necesitamos más de 1.500 técnicos acá, ¿no? El país no lo van ustedes a gobernar pues, con tirapiedra, con vagos que están ahí, ¿no?, que nunca han trabajado, con gente que no sabe ni hacer, digamos, manejar un estado financiero, no sabe leer un balance. Algún día les explicaré cómo se leen los estados financieros y nadie los va a engañar. La persona que necesita el Perú, ya les he explicado a ustedes, necesita una persona que mírenme, para que maneje este país, lo mínimo tiene que saber economía.
porque nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo en estos problemas de la nueva constitución. Eso ya está solucionado. Yo les he dicho, acá está. Acá está la nueva constitución. ¿Ya? Ya está hecha. Acá han participado 10 juristas bajo mi presidencia. O sea, ya ese problema está resuelto. Pero lo que es difícil, lo que nadie va a poder resolver, a ver, dígame usted cómo puede sacar al país de su desarrollo, cómo puede usted industrializar el Perú, cómo puede darle trabajo a usted a 1 millón de peruanos, cómo puede sacar usted de la pobreza a 11 millones de peruanos, cómo puede usted dar de comer a 20 millones de peruanos. Esos son los problemas para los cuales yo estoy preparado con un grupo de gente de primer nivel, ¿no? Pero no es suficiente. Necesitamos armar un equipo así, gente honesta, ¿no? No que entre a robar, gente capaz. Y en el Perú hay dinero, hay inversión, claro que sí. ¿Podemos salir? Claro que sí. Y ya les he explicado, no necesitamos copiar a Bolivia, ni a Chile, ni a Venezuela, ni a Cuba. Ya, nosotros sabemos cuál es la vía, cuál es el camino. Dejemos que Castillo se caiga solo, se hunda solo. Yo no quiero hablar de él más, ¿ya? Porque para mí es un caso terminado. En francés, c'est fini. Entonces pensemos en construir lo nuevo. ¿Y lo podemos hacer? Sí. Yo tengo convicción de que se puede. Tengo claridad que se puede. Sí, porque si no tuviera buena idea, ¿que sabe qué cosa? No, es imposible. Este país es muy difícil de gobernar. Acá hay muchos corruptos. Que esto es muy malo. Que hay una división. No, señores, eso es una mentira. La historia a ustedes le demuestra que se puede hacer un país grande. Depende, ¿no? De que un grupo humano tome conciencia, convicción y sepa a dónde quiere ir. Compartan toda esta información, ¿no? Para que muchos más peruanos tengan conciencia. Si logramos convencer a 100.000, para mí es suficiente. Se puede hacer la gran revolución ciudadana, o sea, cambios radicales, cambios profundos, sin comunismo, ¿no es cierto? Sin violencia, sin lucha armada. ¿Se puede? Se puede. Gracias, amigos.